Bienvenidos a este 11º episodio del podcast Dos Voces, un Alma. Hoy tenemos a Paloma May desde Chile, que nos contará un poco de sus aventuras por el mundo, su incursión en el fancy y todo lo que ha sido redescubrirse a través de toda su experiencia en coaching creativo. Paloma es diseñadora e ilustradora chilena con un profundo interés en la educación, inspirar a otros a descubrir su propia voz creativa. Sus exploraciones en el ámbito de la espiritualidad la han llevado a descubrir en su tiempo, entre su labor como ilustradora, también como profesora en la realización de talleres de creatividad y autoobservación a través del arte. También en este proceso de redescubrirse como artista y creativa, trabaja sesiones como canalización ilustrada. Paloma está aquí es justamente por su acercamiento directo hacia el arte, a la música, lo manual, lo hecho con las manos, que en tiempos de tecnología es necesario rescatar. Feliz de compartir aquí con ustedes mi experiencia y mi camino. ¿Cómo elegís tus lenguajes para comunicar lo que haces al mundo? ¿Cómo te identificas tú en esos lenguajes, ya sea escenarios creativos, de interiorización propia para otros? Mi camino de expresión artística inició desde lo plástico, desde el pintar. Fui a un colegio muy artístico, entonces el lenguaje de la pintura, la ilustración era algo muy incorporado en mí. Estudio diseño, me especializo en ilustración y es como que el mundo visual fuese mi zona de confort y comencé a experimentar en mí misma cómo el arte era un puente entre mi mundo interior, mis sentires, y el mundo exterior. Pero luego, hasta hace poco, también comencé a observarme escritora, que también escribo mucho, pero como siempre mi fuerte había sido lo otro, la escritura había quedado un poco como relegada. Ahora me doy cuenta que estoy integrando más bien mis ilustraciones, pero también con la palabra escrita. Eso principalmente. Y luego en mi camino, más allá de simplemente ser creadora y compartir mi obra, me empecé a interesar en acompañar a otras personas a que encuentren su voz creativa y ejerzan esta expresión artística de sus mundos interiores. ¿Cómo crees que las narrativas digitales están transformando nuestra forma de contar y recordar no solamente las historias, sino las vivencias? Yo creo que este es un gran tema, primero porque estamos constantemente registrando, ¿no? Esto, si comparamos hace 10 años atrás incluso, estos aparatitos que son los celulares nos permiten estar constantemente registrando nuestra vida y nos hemos, siento, vuelto un poco como expertos en estar constantemente narrando nuestra vivencia subjetiva y compartiéndola, ¿no? Compartiéndola. Por un lado, me parece muy interesante y que puede potenciar muchas voces nuevas, donde no necesitamos que alguien más nos edite, nos filtre, sino que soy yo directamente la que comparte su mensaje a través de redes, etcétera. Pero por otro lado, y justo hoy día estaba pensando sobre eso, me parece que está el riesgo de convertirnos en como meros consumidores también de contenido. Entonces ahí hay una ambivalencia que creo que es muy interesante de traer a la conciencia, ¿no? No quedarme en la pasividad del consumo de contenido y empoderarme y realmente también ser creador y ejercer mi capacidad creativa, creadora. ¿Qué narrativa o proyecto de lo que tú haces a diario como gestora que acompaña te es imposible traducir en lo digital y por qué? Uy, mira, es muy linda esa pregunta, porque justo el fin de semana pasado estuve dando un taller de fanzine ilustrado acá en Santiago de Chile y sucede algo muy mágico con el encuentro presencial, ¿ya? Con el taller donde nos juntamos un grupo de personas alrededor de una mesa, pintando, creando mi propia narración y en ese encuentro surgen inspiraciones muy virtuosas que no he logrado replicar tanto de manera digital. Me parece que en el encuentro así en tribu em, hay una potenciación de ideas, de acciones, mentaciones que solo se dan en el encuentro así como desde la calidez humana frente a frente. Así que diría de mi set de servicios que yo ofrezco en la Palomay, los encuentros creativos presenciales tienen así una riqueza única.
¿Cómo cuidas tu propia voz en medio de tantos estímulos, pantallas, algoritmos y formatos? ¿Y cómo los vivencias? ¿Cómo los vives? Creo que ha sido un camino, un largo camino. Primero, reconocer cuál es mi voz auténtica, cuál es mi voz genuina, ¿no? Más allá de las referencias que pueda tener. Y practico, así, de verdad intento ponerle mucha conciencia a cómo yo me comunico a través de mis redes. Yo tengo mi Instagram, que es como mi principal plataforma de difusión, y me importa mucho que lo que comparto ahí realmente sea desde un lugar genuino. A veces incluso siento que no soy muy buena como en marketing, así como estas fórmulas que supuestamente venden, fórmulas rígidas, porque priorizo un estilo de comunicación que realmente se sienta súper, súper genuino. Pero ha sido un largo camino. Creo que llevo 5 años con mi Instagram, entonces ha sido como de ensayo y error también, porque también me he dado cuenta que cuando caigo en fórmulas rígidas externas a mí, me desmotivo, me desvitalizo. Entonces, en la Palomay trato realmente de estar súper conectada con mi voz genuina, con mi mensaje y con mi estilo comunicativo. Teniendo en cuenta el estilo, ¿cómo no se pierde ese proceso auténtico de formación o maestra al no caer en estas fórmulas mecánicas de ventas, por Ujú. ejemplo? ¿Y cómo lo desvirtúas a lo que haces? ¿Cómo tomamos esas prácticas y no las volvemos un embudo más para ofrecer? Porque eso es lo que últimamente está pasando y la gente está buscando justamente lo opuesto. Sí, totalmente. Mira, yo creo que en mi caso, mi proceso creativo, por ejemplo, de los talleres que quiero ofrecer, es un proceso muy vivo, ya que lo vivifico mes a mes. Entonces, por ejemplo, hay un set de talleres que he repetido con más versiones que tienen que ver con talleres de técnica. Por ejemplo, tengo un taller de introducción a la acuarela creativa que le va muy bien, ya le va muy bien en Santiago, le fue muy bien en Lisboa. Y yo sé que hay algo ahí que a la gente le interesa muchísimo, pero siempre lo voy actualizando, revisitando, para que no sea simplemente algo estándar y sí tenga mi sello, no sé, único, que es fruto de mis propias experimentaciones. Y luego, los otros talleres que tienen que ver con autoobservación a través del arte o este mismo de fanzine ilustrado, también van respondiendo a mi propio proceso de creación. Y por eso es tan orgánico, por eso un mes estoy con este tema del fanzine, que yo lo estoy explorando como yo como ilustradora, yo como artista. Necesito compartirlo para que otras personas también lo experimenten. Diría que es eso, que estoy muy abierta a un proceso súper vivo donde es mi obra y mi ejercicio creativo el que me va diciendo como, uy, ahora parece que queremos compartir esto y luego esto otro. Por supuesto, también he pensado en posibilidades de escalar también, ¿no? Como de llegar e impactar a más personas. Y creo que hacia allá me estoy ahora dirigiendo, pero eso no significa que en ese proceso se vaya a perder como mi voz genuina, ¿no? Así que ¿Cómo influyen los paisajes que has visitado, los lugares a los que has ido, los países, sus lenguajes, sus culturas, en toda la parte visual y técnica de tu trabajo de diseño? uf, yo creo que influye, siempre influye. El gran viaje que yo hice, que fue el año pasado, de vivir en Portugal y en Lisboa, me abrió el panorama a ver como muchas influencias e inspiraciones desde la diversidad cultural, porque diría que, a ver, Lisboa específicamente me inspiró como ciudad, sino que fue más bien, diría como los paisajes sociales de las personas, lo que las personas me traían. Y eso fue sumamente inspirador, fue como unas chispitas que fueron encendiendo en mí, querer experimentar con nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas texturas, que acá en Santiago de Chile todavía no estaban encendidas, ¿no? Pero también el concepto de viaje me inspiró mucho. Preguntas como cuál es mi hogar, cuáles son los paisajes de infancia que traigo dentro mío, no importa en qué lugar del mundo esté. Hay una cosa ahí como de con la narrativa del estar en viaje, del estar en tránsito, que también fue muy inspirador para mí, porque mi obra está también muy como enfocada, creo yo, al mundo interior. Tiene mucho que ver como de autorreflexión, preguntas existenciales, cosas así. Siento que es como un encuentro de esos dos mundos, ¿no? La diversidad que vi afuera, pero también todo lo que sucedió en mi paisaje interior. Desde esa perspectiva de lo que te inspiró en esos viajes, un recorrido, ¿crees tú que tu arte es un proceso no de viaje, sino de camino? Uno. Y dos, ¿crees que la interculturalidad está relacionada con las vivencias
que rescatas, no solamente del viaje, sino de vivir a plenitud cada proceso que te llevó a descubrir esas chispas que tenías dormidas y que en ese espacio-tiempo con otras personas se fueron activando? Sí, totalmente. Yo creo que mi obra es un camino, mi ejercicio creativo es un camino en constante mutación. Y ha sido muy hermoso abrazar aquello, ¿no? Como esto no es algo fijo, esto va mutando y se va reactualizando según la experiencia que estoy viviendo. Eso es muy precioso. Y lo otro, de todas maneras, para mí, una de las cosas más preciosas que fui a encontrar en el viaje fue la interculturalidad, la diversidad. Para mí, esa experiencia de encontrarme con personas de al menos 10 países distintos, pero va más allá del país, va en las biografías, qué cosas eran parte de la historia personal de todas las personas con las que uno se encontraba. Eso a mí me fue llenando primero de preguntas, y eso es como de las cosas más inspiradoras de la vida, creo yo, que son las preguntas. Me llenó de preguntas y luego me llenó de ganas de experimentar nuevas maneras, porque estaba tan nutrida de distintos puntos de vista, distintas, en fin, backgrounds culturales, que me hizo a mí también querer salirme un poco del relato de lo que yo creía que siempre hacía, de cierta forma, ¿no? Se caen ciertas estructuras que en el fondo me acompañaron toda la vida, y en este espacio fue de mucha apertura y de mucha nutrición desde la diversidad. Desde la mirada de Paloma May, ¿cómo se ve el mundo? ¿Y qué le deja Paloma May a ese mundo? Ay, qué linda pregunta. Justo el otro día le dije a alguien, ¿sabes qué? Yo creo que soy alguien que está totalmente enamorada del mundo. Yo amo el mundo. Y a pesar de que en este momento tiempo están pasando cosas muy tremendas también, yo creo que la Palomay ve el mundo como un lugar bello. Primero que nada, ¿ya? Bello, diverso, inspirador, con mucha esperanza, ¿sabes? Como con mucha esperanza en la gente y en nuestro potencial. La Paloma ve el mundo como un lugar así, y lo que quiere entregar es más chispas de inspiración y de confianza para que las personas puedan encontrar esa belleza que yo veo afuera, que también la puedan encontrar en sus interiores, ¿ya? Y acompañarlos en el fondo, transitar de ser espectadores pasivos a creadores activos y con agencia. Así que eso diría yo que es como la visión de la Palomay y lo que quiere entregar al mundo. ¿Cómo se relaciona a lo anterior? Acá, chicos, que realizas a través de estos encuentros, sabemos que eres partidaria de la exploración espiritual desde estos rituales. Uf, ese es un camino que me ha acompañado en los últimos años, que me ha abierto muchas perspectivas, porque para mí es como entender que los seres humanos somos más allá que solo el cuerpo físico, ¿no? Está el alma, y que es algo invisible, que no podemos definir tanto incluso. Y entonces, desde ese entendimiento de que hay planos sutiles que nos acompañan. Por ejemplo, soy una fiel convencida de que la inspiración es como algo que bajara de un lugar así como eh, etéreo, y que llega a nosotros como semillitas, y los seres humanos somos capaces de transformarlo y de ponerlo en el mundo. Pero desde ese entendimiento de la realidad, supuesto que confío mucho en aquello que quizás en algún momento no entendemos tanto desde lo racional, desde la mente así racional, lógica, pero que llega a nosotros a través de la intuición, desde esas pulsiones del corazón, y eso claramente influye mucho mi obra, y también lo que yo quiero ofrecer como experiencias de autoconexión a través del arte y la creatividad. ¿Crees que desde la multidisciplinariedad tendrías que encajar en algún de estos multis para tu ser o desde esa particularidad, qué le dirías a las personas que creen que no encajan en uno solo? Sí, tal me pregunta como de si creo que tengo que encajar o no. Por supuesto, en un inicio fue una pregunta muy genuina que me surgió, sobre todo cuando empecé a transitar no solo desde el mundo de la ilustración, sino que se me abrió todo este otro mundo del camino más esotérico, empezar a hablar de temas espirituales. Al principio sí sentí una tensión interior, es como, a ver, o soy ilustradora o soy canalizadora, como, ¿qué soy? ¿Ya? Y luego me di cuenta que al menos en mi experiencia el llamado era a integrar
todos mis saberes. Por ejemplo, de ahí surge ese servicio que tengo que se llama de canalización ilustrada, que es literal, yo me conecto como con los registros de una persona, visualizo, me llegan mensajes para esa persona e ilustro una creación totalmente única para esa persona. Me empecé a dar cuenta de que mis disciplinas conversaban y que no eran excluyentes, a pesar de que desde la mente en algún momento era como intentar segmentar todo en cajitas. Y desde ese momento es que yo decido declarar todo lo que soy en la Palomay. Es una integración. Invitaría a todas las personas que se sienten multiapasionados que integren en su discurso como todas las facetas de quiénes son, porque uno no sabe las conexiones inesperadas que pueden acontecer cuando yo digo soy escritora y soy ilustradora, pero también soy canalizadora y hago talleres creativos. Es como, porque realmente hay un relato común que eres tú. En este caso, soy yo. Esa es la línea conductora, soy yo. Entonces, me ha traído muy afortunadas el decir todo lo que hago. Se me empiezan a cruzar los clientes, las personas, y quizás una persona que fue a un taller de acuarela después me contacta para hacerle una sesión de canalización 1 a 1. Entonces hay algo ahí muy virtuoso que sucede. Yo sé que de pronto se sale un poco del marco, cómo vivencias la vivencia de otro en ti. Sí, es una muy buena pregunta. En mis sesiones particularmente de canalización, en realidad yo me ofrezco al servicio, ¿ya? Y entonces no es que yo tome cosas de las otras personas, sino que yo me entrego a ser canal y así como uno visualiza un río, yo siento que llega la información a mí, sí pasa a través de mi cuerpo con certeza, pero luego se va. Lo que sí es muy hermoso dentro de este camino es que sí es verdad que me ha permitido conectar con muchos puntos de vista muy diferentes a los míos. Y eso tiene que ver con el camino, claro, de las terapias, de la sanación, ¿no? De ofrecerte como una facilitadora de esos procesos. Pero creo que ya he aprendido un poco como a eso, ser río, recibir, pero así como llega a mí, luego se va. Y yo diferenciarme, ¿no? De aquello que llega a la sesión y que no es mío. Lo devuelvo, lo dejo, como un río. Es un poco así. Escribirías ese río que viene y va. Si hablamos específicamente en el tema de sesiones de registros akáshicos, que es mi sesión de canalización para otros, diría que desde planos sutiles es como que empezar a decantar y a bajar en mí mensajes, sensaciones que no son para mí, sino que son para el otro, son para la persona que yo tengo frente a mí. Yo soy más bien portavoz y con mi sensibilidad, con mi sensibilidad voy expresando y comunicando aquello que me va llegando y lo entrego. Es como que llegara desde la coronilla a mi cuerpo, yo lo entrego a través de la voz o a través de la ilustración, en el caso del otro servicio, lo entrego al mundo y entonces lo suelto, porque como no era para mí, cuando ya llega a la persona a quien tenía que llegar, ese flujo ya se da y listo, y cierro. Algo súper importante que aprendí en mi formación de registros akáshicos fue también aprender a abrir y luego aprender a cerrar. Y ese aprender a cerrar fue fundamental porque me permite seguir con mi vida, entrar yo luego en mi propia conexión, en mi propio canal y no estar contaminada de cosas que no son mías. ¿Cómo lo manejas a nivel emocional? Ese proceso justamente de abrir el canal y cerrar ese canal, Sí. tanto para ti como para otros, porque es en doble vía, porque Sí. estamos siendo facilitadores, pero también nos facilitan a nosotros. Es un proceso que transforma. Claro, que transforma al otro, pero también me transforma a mí. Emocionalmente, yo diría que en general salgo más vitalizada y animada, una cosa así, animada después de sesión, porque en estos espacios, al menos en mis sesiones, se conecta con una verdad tan más allá de la personalidad, tan más allá de discursos del ego, ¿ya? Es más allá, es como ampliar la perspectiva. Y es como que te mostraran tu vida desde la cima de una montaña y puedes mirar con mayor perspectiva. Entonces, en general, luego de una sesión, tanto quien viene a mí como yo, se conecta con una sensación de
mucha paz, de mucha calma, como de entender que aquello que estábamos mirando así chiquitito tiene una perspectiva mucho más amplia. Emocionalmente, en general, yo salgo de sesión feliz, como más vitalizada, más conectada con la vida, con el universo, incluso creativa. A veces me dan ganas de ponerme a pintar y a crear después de las sesiones, porque es como conectar con un flujo universal muy amoroso también. A pesar de que a veces se vean temas densos, puede traer mucha perspectiva. Tengo una pregunta bastante curiosa y es, ¿hay alguna historia o herencia personal que marca tu forma de crear? ¿Crees que hay algo ancestral que a ti te haya motivado a desarrollar todas esas artes o tienes algún referente dentro de tu campo generacional que realmente sientas que hay una conexión, no solamente en la línea del tiempo de la vida, sino que te genere esa inspiración a seguir creando? Qué buena pregunta, creo que nunca me lo había... Yo no vengo precisamente de una familia de artistas, ¿ya? Más sí creo que en mi árbol hubo mucha mujer que quiso ser artista y no pudo, ¿sí? Pienso en mis abuelas, que de pronto tengo mi abuela materna que ama pintar, ama leer, entonces era como un artista en ciernes que no se desplegó. Yo creo que sí me vienen por ciertas líneas estos impulsos de crear y también de dar voz. Me ha venido mucho el último tiempo el ser consciente de eso, de dar voz a ciertas líneas creativas, creadoras, que no pudieron alzar su voz en realidad por temas de históricos, sociales, y ahora yo soy muy consciente de lo privilegiada que soy de poder estar dando voz a todo este flujo creativo. Así que ha sido un precioso camino, como empoderarme de aquello. También siento que es honrar a mis ancestras, así que es algo bien bonito. Una de las cosas que conectamos contigo y es justamente el hecho de no tener como personas en nuestro árbol genealógico que se dediquen netamente al arte, pero que sí quizá hayan tenido ese impulso por crear. Y una de las cosas que nos conecta contigo es la resignificación, que es lo que hablamos al principio, no solamente de las voces, sino Mm, de aquello que se podía aprender de forma empírica. mm, Y muchas veces no se les dio a muchas generaciones y que quizá en su adultez o en su etapa de adultos mayores o de mediana edad están logrando hacer mucho arte y mucho mm. brillo en lo que les gustaba hacer. Sí mismos Pues, para los demás. quizá para sí mismo, para los demás, porque nosotros hemos conocido casos de personas que también muestran su arte al mundo cuando no se podía. Ahí hay una preciosa oportunidad para nuestras generaciones de poder catalizar un poco eso que antes no habían tantos espacios, menos para las mujeres, eso era más difícil aún. Em, sí, y también me viene mucho que a pesar de no ser de una familia religiosa, porque mi familia en general no es religiosa, sí yo creo que había mucho impulso espiritual, incluso de una beta de mi familia que se consideraba ateo, pero en su práctica diaria yo veo y reconozco mucha devoción por la vida y por lo espiritual. Entonces eso también yo creo que está en mí, corre por mis venas. Sí. Si pudieras inventar un espacio, ya sea virtual, presencial, astrológico o como tú te lo dimensiones, ¿cómo sería y qué para ti como creadora no podría faltar que crees que es fundamental gestar en esos espacios? Lo primero que se me ocurre es que tiene que ser en medio de la naturaleza, porque para mí la naturaleza es una de las mayores fuentes de inspiración. En contacto con la naturaleza, em, lleno de diversos materiales, porque he visto cómo para las personas, incluso para aquellos que se dicen que no son creativos, que no tienen experiencia con las artes, el sentarte en una mesa llena de materiales es sentarse en una mesa llena de posibilidades. Ese sería mi espacio ideal, como rodeados de naturaleza, con una mesa llena de materiales para experimentar y jugar, que me parece que son como uno de los dos ejes más importantes de la reconexión con la voz creativa. Así que casi que me imagino como un campo de juegos, pero artístico, plástico, como pinturas, colores, papeles, eso, ideal. ¿Qué mensaje le daría a la Palomamá y a la audiencia que nos escucha y a quienes
pronto verán este capítulo. Yo creo que en este momento mi mayor mensaje es invitarles a salir de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos, creadores. Creo firmemente que el conectar con nuestra voz creativa es una especie de rehabilitación interior, porque por mucho tiempo nuestro poder creador ha sido mutilado, juzgado, muy juzgado, creyendo o haciéndonos creer que la creatividad se tiene que ver solo de una manera, muy fija, muy fija. Mi invitación sería a esa, animarse a experimentar, jugar, en mi caso que tiene que ver con la pintura y con la experimentación material y de formatos, es jugar y crear dejando de lado el perfeccionismo, olvidándose del producto final, sino que entregarse al proceso y al flujo creativo y que en ese encuentro de seguro van a poder conectar con sus tesoros interiores, que es muy importante y el mundo lo necesita. Esto ha sido todo por hoy en Dos Voces, un alma. Nos vemos en un próximo episodio.